Situación judicial muy compleja y despareja. Los tribunales aplicaron en su momento la Ley de Defensa de la Democracia y regímenes penales especiales, lo que afectó recursos y apelaciones. Algunos jueces de primera instancia consideraron que supuestas y no probadas fehacientemente ejecuciones o torturas cometidas en la represión eran delitos de lesa humanidad. Luego las cámaras revocaron o atenuaron esas calificaciones. Hubo revocaciones y fallos contradictorios, con lo cual la responsabilidad y la imprescriptibilidad fueron discutidas en sede judicial. Los organismos de derechos humanos y organismos internacionales, Comisión Interamericana, Amnistía, denunciaron torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del Estado en la respuesta, pero la valoración judicial sobre si esos hechos constituían delitos imprescriptibles, lesa humanidad, cambió con las instancias. Situación política y recursos jurídicos. Apelaciones, fragmentación probatoria y decisiones de tribunales de alzada terminaron produciendo sentencias y revocaciones diferentes, lo que explica que conjuntos de personas hayan quedado condenadas y otras hayan visto sus condenas modificadas o revocadas. Cuidado, nos caemos hacia la izquierda. Ex militantes subversivos que luego ocuparon cargos públicos o tuvieron roles muy visibles. Nilda Garré, militancia de izquierda, luego fue ministra de Defensa y ministra de Seguridad, cargos públicos nacionales. Jorge Tayana, trayectoria en la Juventud Peronista, organizaciones de la época, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa. Jueces que intervinieron en la tablada. Juez de primera instancia de Morón, Germán Castelli, falló en un momento sobre imprescriptibilidad y la Cámara Federal de San Martín volvería sobre la materia en instancias de apelación. La jurisprudencia sobre la tablada es compleja. Hubo decisiones de primera instancia, sentencias de condena en octubre de 1989 y decisiones de casación y recursos posteriores. La Corte Suprema fue consultada en diversas etapas. Hijos de exterroristas que ocuparon cargos públicos. La asimetría en quien fue juzgado y porque tiene causas políticas, jurídicas, leyes de 1986-87 y su anulación posterior, probatorias y de prioridad de la agenda judicial. Organizaciones armadas cometieron delitos graves, secuestros, asesinatos, atentados. Si se prueban como política organizada contra población civil en forma generalizada, sistemática, en teoría, pueden encuadrar como crímenes contra la humanidad. La mayoría de los procesos nacionales se centraron en la represión estatal. La tablada es un caso paradigmático de complejidad. Hubo condenas a atacantes del MTP y al mismo tiempo denuncias y decisiones contradictorias sobre ejecuciones, torturas cometidas por las fuerzas del Estado. La calificación jurídica de algunos hechos fue revisada en instancias superiores. Ex miembros de organizaciones armadas que han sido parte del gobierno ejecutivo legislativo desde 1983. Carlos Kunkel, Nilda Garré, Jorge Tayana, Fernando Abal Medina. Ex miembros de organizaciones armadas en organizaciones de derechos humanos y colaboradores de gobiernos. Líderes más visibles de organismos de derechos humanos, como Eve de Bonafini, Estela de Carlotto, son madres y abuelas de supuestos desaparecidos y activistas por la recuperación de nietos, no ex miembros de organizaciones armadas. Sus biografías públicas muestran que su activismo nace de la pérdida de sus hijos, hijas.
algunos de los cuales sí tuvieron militancia y en ciertos casos pertenecieron a organizaciones armadas. Por ejemplo, varios hijos supuestamente desaparecidos figuraban en Montoneros, pero las líderes mismas son, en su mayoría, familiares víctimas y dirigentes de movimientos por memoria y justicia, colaboradores del Estado, que tuvieron pasado subversivo. Hay casos documentados de exmilitantes que más adelante colaboraron con gobiernos o formaron parte de aparatos del Estado en funciones civiles políticas. También se conocen episodios muy polémicos en que exdirigentes guerrilleros fueron investigados o detenidos, por ejemplo, detenciones de dirigencia de Montoneros por causas vinculadas a desapariciones internas u Operación Murciélago, y otros en los que el Estado o tribunales conmutaron y o concedieron libertades. Estas decisiones políticas y judiciales explican parte de la asimetría. Caso ejemplar, La Tablada. ¿Por qué muestra asimetría? El copamiento de La Tablada fue un ataque por parte del movimiento Todos por la Patria, MTP, que terminó con enfrentamientos, detenciones, muertes y denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las fuerzas estatales. Los atacantes fueron juzgados y varios condenados, aunque más tarde hubo conmutaciones, indultos y controversias internacionales. La CIDH intervino y la causa fue compleja. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre posibles delitos cometidos por las fuerzas del Estado en la respuesta avanzaron apenas con demoras y disputas judiciales. Esto ilustra cómo decisiones políticas, véase conmutaciones, indultos, prioridades de investigación y diferencias en la calificación jurídica, como delitos comunes versus delitos de lesa humanidad, producen resultados desparejos. Anexo. Jueces que intervinieron en causas claves relacionadas con la tablada mencionado en estas fuentes. Germán Andrés Castelli, Juzgado Federal de Morón, fases de instrucción y primeras investigaciones. Matías Mancini, Esteban Rodríguez, Hertz, Alejandro de Covers integraron tribunales orales en juicios recientes sobre desapariciones vinculadas a la tablada. Gerardo Larrambere, juez de instrucción mencionado en testimonios de la etapa inicial. Fuentes sobre causas y nóminas del proceso. Bloqueado.